Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes porque vamos a desgranar uno de esos temas que sabemos que les encantan, que genera muchísimo revuelo y que, francamente, a nosotros también nos tiene en vilo. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y específicamente vamos a hablar de esa supuesta última oportunidad y la misteriosa gran confesión. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo rumor o hay algo de verdad detrás de los titulares? Vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, analizar las pistas, las declaraciones y, por supuesto, las especulaciones que han rodeado a esta pareja que tantos seguidores tiene. Así que si eres fan de Kerem, de Hande, de las series turcas, o simplemente te encanta el drama y los misterios de la vida de las celebridades, este vídeo es para ti. Y antes de que nos lancemos de cabeza, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre traemos contenido fresco y emocionante sobre el mundo del entretenimiento. Activen la campanita para que les avisen cada vez que subamos algo nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, entremos en materia. El titular de hoy: Kerem Bürsin última oportunidad a Hande Erçel. La gran confesión ha sido un verdadero torbellino en las redes sociales y en los medios de comunicación. Para quienes no estén tan al día, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores turcos más populares del momento, conocidos mundialmente por su increíble química en la serie Sen Kalkap. Su relación en pantalla traspasó la ficción y durante un tiempo, todos creímos que eran pareja en la vida real. Fueron el sueño de muchos, la pareja perfecta, y su separación, cuando ocurrió, dejó a muchos fans desconsolados. Pero como suele pasar en el mundo de las celebridades, las aguas rara vez se quedan quietas. Los rumores de una posible reconciliación han estado circulando durante meses, y ahora, con este titular tan sugerente, la expectación se ha disparado. ¿Qué significa exactamente última oportunidad? ¿Se le está dando a Hande una última oportunidad para volver con Kerem, o viceversa? ¿O se trata de una oportunidad en un sentido más amplio, quizás profesional o personal? Y la gran confesión, eso suena a drama de telenovela. ¿Qué tipo de confesión podría ser? ¿Una confesión de amor? ¿Una confesión de arrepentimiento? ¿O quizás algo completamente diferente que podría cambiar el curso de sus vidas y carreras? Vamos a desmenuzar esto paso a paso. Para empezar, es importante recordar el contexto de su relación. Kerem y Hande se conocieron en el set de Sen Kalkap, y su romance floreció rápidamente. Sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas juntos, todo alimentaba la idea de que eran el uno para el otro. Sin embargo, en algún momento, las cosas se enfriaron. No hubo declaraciones oficiales contundentes sobre las razones exactas de su ruptura, lo que, como era de esperar, dio pie a todo tipo de especulaciones. Algunos decían que las presiones de la fama, otros que diferencias irreconciliables, e incluso hubo quienes sugirieron que la relación no era tan sólida como parecía. Ahora volvamos al tema principal. Cuando hablamos de una última oportunidad, en el contexto de una relación sentimental, generalmente implica que las cosas han llegado a un punto crítico. Alguien ha puesto un ultimátum, o ha decidido que esta es la última vez que se intentará reparar la relación. Esto podría venir de Kerem hacia Hande, o de Hande hacia Kerem. Piensen en ello: ¿qué podría llevar a una persona a decir, esta es mi última oportunidad? Podría ser que la otra persona haya cometido un error grave que ha dañado profundamente la confianza, o que simplemente el tiempo y la distancia han hecho que uno de ellos reevalúe la relación y decida que vale la pena luchar por ella una vez más, pero con la advertencia de que no habrá más intentos. Y luego está la gran confesión. Esta parte es la que realmente nos da escalofríos. Si hablamos de una confesión en el ámbito de las relaciones, ¿qué podría ser tan grande? Podría ser algo que uno de ellos ha estado ocultando, algo que ha estado guardando durante mucho tiempo y que finalmente decide revelar. Imaginen la tensión de esa escena, el momento en que las palabras salen de la boca y todo cambia. ¿Podría ser una confesión de amor que nunca llegó a expresarse plenamente? ¿O quizás una disculpa sincera por errores pasados? ¿Y si la confesión no es sobre su relación directa, sino sobre sus sentimientos mutuos o sus experiencias de vida que ahora podrían influir en su futuro juntos? Muchos de los rumores que han surgido alrededor de este titular apuntan a que Kerem podría haber hecho un gesto importante hacia Hande, intentando reconquistarla.
Se habla de gestos románticos, de intentar reconectar a nivel personal, quizás después de un tiempo de cierta distancia o incluso de haber salido con otras personas. La idea de una última oportunidad de Kerem a Hande sugiere que él es quien está tomando la iniciativa para intentar salvar o reavivar lo que tuvieron. Y la gran confesión, ahí es donde entra la especulación más salvaje. Podríamos estar hablando de una confesión de sus verdaderos sentimientos. Quizás Kerem se dio cuenta de que aún ama a Hande, y esta confesión sería la expresión de ese amor, esperando que ella responda de manera positiva. Otra posibilidad es que la confesión sea sobre las razones de su ruptura inicial. Quizás hubo malentendidos o presiones externas que él nunca supo comunicar adecuadamente y ahora, en este intento de una última oportunidad, está dispuesto a abrir su corazón y explicar todo. Por otro lado, también existe la posibilidad de que Hande sea quien esté en una posición de dar una última oportunidad. Quizás ella ha estado dudando, o esperando ver si Kerem realmente ha cambiado o si sus intenciones son serias. En ese caso, la gran confesión podría venir de ella, revelando sus propios miedos, sus propias reservas, o quizás sus sentimientos ocultos, para finalmente decidir si está dispuesta a darle a él, o a la relación, esa última oportunidad. En el mundo de las redes sociales, cada detalle se magnifica. Un like misterioso, un comentario aparentemente inocente, una foto compartida en un momento específico, todo se convierte en una pista. Y los fans de Kerem y Hande son maestros en descifrar estas pistas. Hemos visto muchas teorías circulando, algunos creen que ya están juntos de nuevo, otros que están a punto de anunciar su reconciliación, y otros, más escépticos, piensan que todo es una estrategia de marketing o simplemente rumores sin fundamento. Lo que hace que esta historia sea tan cautivadora es la química innegable que Kerem y Hande tienen, tanto en pantalla como, aparentemente, fuera de ella. Cuando una pareja tiene esa chispa, es difícil para los fans dejarlos ir. Esperamos que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y si hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos, la idea de una última oportunidad y una gran confesión, añade un nivel de drama y esperanza que nos engancha. Pensemos en las implicaciones de una gran confesión. Si se trata de amor, sería maravilloso. Si se trata de arrepentimiento, podría ser un camino hacia la sanación y la reconstrucción. Si se trata de algo inesperado, podría ser un giro de guión que nadie vio venir. La belleza de estas situaciones en la vida de las celebridades es que, aunque intenten mantener su privacidad, siempre hay una ventana por la que podemos asomarnos y especular. También es importante considerar el aspecto profesional. A veces las relaciones entre compañeros de reparto pueden volverse complicadas, y una separación puede afectar la dinámica de trabajo. Si se reconcilian, ¿cómo afectaría esto a futuros proyectos? ¿Sería algo que beneficiaría su carrera o crearía tensiones? En el caso de Kerem y Hande, su popularidad como pareja fue un factor clave en el éxito de su serie. Una reconciliación podría abrir puertas a nuevos proyectos juntos, lo que sería emocionante para sus seguidores. Los medios turcos y las cuentas de entretenimiento en redes sociales a menudo inflan los titulares para generar clics y visualizaciones. Sin embargo, a veces, detrás de la exageración, hay una pizca de verdad. La pregunta es, ¿cuánta verdad hay en Última oportunidad a Hande Erçel, la gran confesión? ¿Es un titular sensacionalista o hay algún evento o declaración reciente que lo respalde? Personalmente creo que es importante acercarse a estas noticias con un grado de escepticismo saludable. Las celebridades tienen derecho a su privacidad, y no siempre todo lo que se publica es real. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que estos titulares se basan en algo. Podría ser una interpretación de sus acciones, una filtración anónima, o incluso una estrategia deliberada para mantener a su público expectante. Si esta última oportunidad y gran confesión son reales, estoy seguro de que veremos más detalles emerger con el tiempo. La clave está en observar sus redes sociales, sus entrevistas, y las noticias que provienen de fuentes más o menos fiables. Lo que sí podemos decir es que Kerem Bürsin y Hande Erçel siguen siendo dos figuras muy interesantes en el panorama del entretenimiento, y su historia, sea cual sea, nos mantiene enganchados. La expectativa de una gran confesión es particularmente intrigante. ¿Qué podría confesar Kerem que fuera tan impactante? Quizás se arrepiente de haber dado por sentada su relación, o de no haber luchado más por ella en su momento. O tal vez la confesión es algo más personal, sobre su crecimiento como persona y cómo eso lo ha llevado a darse cuenta de lo que realmente quiere en la vida y en el amor.
¿Y si es Ande quien confiesa, qué secretos podría revelar? Quizás sus propios miedos a volver a abrirse o la constatación de que a pesar de todo, Kerem sigue siendo el hombre con el que quiere estar. En resumen, el titular Kerem Bürsin última oportunidad a Hande Erçel, la gran confesión, nos presenta un escenario lleno de posibilidades. Puede ser una historia de amor que busca una segunda oportunidad, un intento de sanar viejas heridas, o simplemente una forma de mantener viva la atención sobre ellos. Lo que es seguro es que la conexión entre Kerem y Hande es algo que el público adora y que sus vidas personales siempre generan un gran interés. Así que para recapitular, hemos explorado el significado potencial de una última oportunidad, en el contexto de una relación y las diversas interpretaciones de una gran confesión, en la vida de dos celebridades. Hemos analizado el contexto de la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, el impacto de su química en la serie Sen Kalkam, y cómo los rumores y las especulaciones alimentan el interés de los fans. Si bien no podemos confirmar la veracidad de estos titulares, sí podemos apreciar el drama y la intriga que generan, y la esperanza que muchos de sus seguidores tienen de que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes hoy. Sé que muchos de ustedes tienen opiniones muy fuertes y teorías interesantes sobre Kerem y Hande, y me encantaría escucharlas. ¿Qué creen ustedes que significa esta última oportunidad? ¿Qué tipo de gran confesión imaginan que podría haber? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer lo que piensan y debatir juntos. Sus aportes enriquecen enormemente nuestro contenido. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se pierdan nuestras próximas entregas. Su apoyo es nuestra motivación. Gracias de nuevo por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.